Año 404 a.C. Atenas. Las murallas largas, las que unían la ciudad con el puerto del Pireo, las que habían mantenido a Atenas con vida durante generaciones, están cayendo, piedra por piedra, golpe tras golpe. El polvo se levanta bajo el sol y se mezcla con algo que no debería estar ahí. Música, flautas. Lisandro las ordenó, no como fondo, como celebración. Los aliados de Esparta bailan mientras los trabajadores derriban los muros. Los atenienses observan desde las calles. Nadie los detiene, nadie puede. El ritmo de los mazos sigue el ritmo de las flautas, y por un momento la escena parece una procesión festiva, salvo que lo que se celebra es el fin de un mundo. Música de fiesta para una demolición. Belleza y destrucción al mismo tiempo. Como si alguien hubiera escrito esta escena para un teatro. ¿Y cómo llegó hasta aquí la civilización más brillante del mundo antiguo? La respuesta no es la que esperas. No fue una invasión. No fue un solo ejército. Fue algo más extraño y más humano. 3 muertes distintas, separadas por siglos, cada una más devastadora que la anterior. Y la peor de todas fue la que Grecia eligió para sí misma, porque Grecia inventó algo que ninguna otra civilización había creado, el arco trágico perfecto, y después lo vivió en carne propia. Para entenderlo, hay que retroceder mucho más de lo que la mayoría imagina. Al primer final, el que casi nadie recuerda. Antes de Atenas, antes de Esparta, antes de todo lo que crees saber sobre Grecia, existió otra civilización griega, la Grecia micénica. Entre el 1600 y el 1200 a.C., una red de palacios monumentales se extendía por Micenas, Utirinto y Pilos. Tenían escritura, el Lineal B, redes comerciales que cruzaban el Mediterráneo, una organización militar sofisticada que controlaba el sur de la península, y luego desapareció. Las últimas tablillas escritas en Pilos son órdenes militares de emergencia, reclutamiento urgente de remeros, vigías desplegados a lo largo de las costas. Las tablillas, AN 657 y AN 519, son los últimos pensamientos registrados de un mundo que sabía que se estaba muriendo. Y hay un detalle que parece sacado de una novela. Esas tablillas sobrevivieron únicamente porque el incendio que destruyó el palacio coció la arcilla en la que estaban escritas. Los últimos pensamientos de la Grecia micénica se conservaron gracias al mismo fuego que los mató. Lo que vino después no fue una crisis, fue un borrado. O la escritura desapareció de Grecia durante 400 años. La población del Peloponeso se desplomó entre un 50 y un 75%, de unas 250.000 personas a apenas 75.000. No fueron décadas de retroceso, fueron 4 siglos de silencio absoluto. En el año 776 a.C., algo se encendió de nuevo. Los primeros Juegos Olímpicos documentados marcan el punto en que la tradición oral empezó a reconstruir una civilización desde las cenizas. Esa recuperación es, en sí misma, un milagro. Y lo que surgió de esa oscuridad fue algo que el mundo no había visto jamás. En el 508 a.C., Clístenes estableció en Atenas la primera democracia funcional de la historia humana. En el 490, 9.000 atenienses y 1.000 plateos derrotaron a unos 25.000 persas en Maratón. 192 atenienses cayeron. Contra todo pronóstico, contra toda lógica militar, la democracia sobrevivió. 10 años después, en las Termópilas y en Salamina, Grecia se enfrentó al imperio más grande del mundo conocido y lo detuvo. Esquilo, que no solo fue dramaturgo, sino combatiente en Salamina, escribió en los persas, apenas 8 años después de la batalla. Un grito de guerra salió de los griegos como un solo canto, y el eco de los acantilados respondió. No es literatura, es el testimonio de un hombre que estuvo ahí. Con la victoria vino la Edad Dorada. El Partenón se levantó entre el 447 y el 432 a.C.
cofinanciado con 469 talentos de plata, dinero del tributo de la Liga de Delos. Aliados que pagaban por la gloria imperial ateniense y la llamaban defensa colectiva. Pericles lo resumió con una frase que se estudia hasta hoy: nuestra ciudad es la escuela de Gelas. Pero conviene recordar algo: la mayor democracia del mundo antiguo le daba el voto a menos del 15% de su población. Unos 100.000 esclavos, la mitad de los habitantes que eran mujeres, y los extranjeros residentes no tenían voz política alguna. La escuela de Gelas tenía la puerta cerrada para casi todos. Pero debajo de toda esa grandeza, Grecia llevaba dentro algo que ningún ejército persa había podido destruir, algo que ella misma estaba a punto de encender. La guerra del Peloponeso no fue Atenas contra Esparta, fue Grecia devorándose a sí misma. Empezó con una decisión que parecía razonable. Pericles sabía que Esparta era superior en tierra, así que ordenó una estrategia defensiva: evacuar el campo ático y refugiar a toda la población detrás de las murallas largas, dependiendo de la flota para el abastecimiento. Sobre el papel era brillante. En la realidad fue una sentencia de muerte. Decenas de miles de refugiados del campo se hacinaron dentro de los muros. Y en el año 430 a.C. llegó la peste. Tucídides, que sobrevivió a la enfermedad y escribió lo que se considera el primer informe epidemiológico de la historia, lo describió con una precisión que hiela la sangre. Los más violentamente afectados se lanzaban sobre los pozos de agua, atormentados por una sed inextinguible. Entre 75.000 y 100.000 personas murieron. Un tercio del ejército desapareció. Y Pericles, el hombre que había creado las condiciones exactas del desastre al ordenar la concentración de la población dentro de las murallas, murió de la misma plaga en el 429. La estrategia de Pericles mató a Pericles. Sin su liderazgo, las decisiones se volvieron erráticas y cada vez más crueles. En el año 416 a.C., Atenas envió una flota a la isla neutral de Melos. El ultimátum era simple: someterse o ser destruida. Los melianos apelaron a la justicia. La respuesta ateniense quedó registrada por Tucídides en lo que se conoce como el diálogo de Melos. Los poderosos hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Melos se negó. Atenas la arrasó, ejecutó a los hombres, esclavizó a las mujeres y los niños. La ciudad que inventó la democracia empezaba a hablar como un tirano. Era la misma lógica imperial que Grecia había condenado en Persia, pero ahora salía de su propia boca, y entonces llegó el golpe del que ya no hubo vuelta. En el 415 a.C., Atenas lanzó la expedición a Sicilia. 134 trirremes, 30.000 hombres. La fuerza militar más grande que Atenas había reunido jamás. 2 años después, no quedaba nada. Más de 40.000 hombres perdidos, 200 trirremes destruidos. Los supervivientes fueron enviados a trabajos forzados en las canteras de Siracusa, donde la mayoría murió. Tucídides lo escribió así: fue el mayor hecho de armas de esta guerra, y en mi opinión, y el evento más grande de la historia griega. Para los vencedores, el triunfo más brillante. Para los vencidos, la catástrofe más calamitosa. Para dimensionarlo, fue el equivalente a que una potencia moderna perdiera toda su flota del Pacífico en una sola campaña. Y aquí viene lo que nadie suele contar. Esparta no ganó la guerra del Peloponeso por superioridad militar. La ganó gracias al oro persa. El sátrapa Ciro el Joven financió la flota espartana que Lisandro usó para destruir a Atenas en Egospótamos. Sin ese subsidio, Esparta no tenía los recursos para mantener una flota competitiva. El imperio persa, el enemigo que Grecia había derrotado en Maratón y Salamina, el bárbaro contra el que las polis habían definido su propia identidad, decidió el resultado de la guerra más importante de Grecia. No con ejércitos, con oro. Persia ganó la guerra sin perder un solo soldado. Y así volvemos a donde empezamos.
Año 404 a.C. Las murallas largas, las flautas, Lisandro, la danza. Ahora sabes lo que significaba cada nota. Pero esto no es el final, es apenas la mitad. Atenas cayó, pero Grecia no aprendió nada. Lo que vino después fue, si acaso, más oscuro. La hegemonía espartana duró menos de una generación, y no fue por falta de fuerza, sino por todo lo demás. Esparta ganó la guerra, pero no tenía la menor idea de qué hacer con la victoria. Los gobernadores espartanos, los armostes, fueron impuestos sobre las ciudades griegas que supuestamente habían sido liberadas. Resultaron más brutales y más arbitrarios que los atenienses a los que habían reemplazado. En cada ciudad, cada isla, ni cada rincón del mundo griego donde Esparta puso a un hombre al mando, la historia se repitió. Los liberadores se convirtieron en la nueva clase de tiranos. Pero el problema real era estructural y era demoledor. La clase ciudadana completa de Esparta, los homoioi, los iguales, los únicos con derechos plenos, sumaba apenas entre 1.000 y 1.500 hombres. Una superpotencia entera descansaba sobre los hombros de menos personas que el claustro de una universidad moderna. Era una hegemonía construida sobre una base demográfica que no podía sostenerse. Y se notó casi de inmediato. En menos de una década, cada ciudad griega que había celebrado la victoria de Esparta ya estaba buscando al siguiente libertador. La cosa no acabó ahí. Y ese libertador vino de donde nadie lo esperaba. Tebas, Epaminondas, filósofo, pitagórico. Ahí el estratega militar más innovador del siglo IV a.C. Lo que hizo en la batalla de Leuctra, en el año 371, cambió la guerra para siempre. La falange griega convencional alineaba a sus hombres en formaciones de 8 a 12 escudos de profundidad, distribuidos en un frente uniforme. Epaminondas destruyó esa convención. Concentró su ala izquierda a 50 escudos de profundidad, 50 filas de hombres contra las 12 habituales, y lanzó toda esa masa contra un solo punto del frente espartano, la falange oblicua. Concentración de fuerza decisiva en un punto único. Una idea tan brillante que llegaría hasta Filipo, hasta Alejandro, y siglos después influiría en lo que los estrategas militares modernos llaman el Schwerpunkt, el punto de gravedad. Lo que esa idea le hizo a Esparta fue irreversible. En Leuctra, Esparta perdió 400 de los 700 ciudadanos espartanos presentes en la batalla. Dado que la población ciudadana total era de entre 1.000 y 1.500 hombres, eso significó perder entre el 25 y el 40% de todos los ciudadanos activos en una sola tarde. El poder militar que había definido a Grecia durante 2 siglos quedó funcionalmente destruido en un solo día. Pero Epaminondas no vivió para ver las consecuencias de lo que había creado. En la batalla de Mantinea, en el año 362 a.C., una lanza le atravesó el pecho. Según Cicerón y Plutarco, pidió que no le retiraran el arma hasta que le confirmaran que su escudo estaba a salvo. El símbolo del soldado que no ha huido. Solo cuando se lo confirmaron permitió que se la arrancaran, y murió. Sus últimas palabras, según Plutarco, aunque el texto se ha conservado solo parcialmente y no puede verificarse del todo. Moriré sin hijos, pero dejo 2 hijas inmortales, Leuctra y Mantinea. Después de su muerte, nadie pudo dominar. Grecia entera quedó atrapada en un empate perfecto. Esparta destruida, Tebas sin líder, Atenas agotada, todas las potencias vaciadas hasta el hueso. El vacío era total. Y en ese vacío de poder, desde el norte, alguien había estado mirando, aprendiendo, esperando. Filipo II de Macedonia fue enviado como rehén a Tebas cuando tenía entre 12 y 14 años. Entre el 369 y el 367 a.C. Allí estudió directamente bajo Epaminondas. Aprendió la falange oblicua, la concentración de fuerza, cómo se derrota a una superpotencia con innovación táctica. El hombre que destruiría la libertad griega aprendió su arte militar del hombre que debía protegerla.
Esa es la ironía central de toda esta historia, y hay que dejarla aterrizar un momento. Filipo no era solo un general, era un político que entendía que la guerra era el último recurso y no el primero. Su frase más célebre lo resume todo: no hay muralla tan alta que no pueda escalarla un asno cargado de oro. Y dedicó 2 décadas a demostrarlo. Compró alianzas, sobornó a políticos en cada rincón de Grecia. Expandió Macedonia no principalmente a través de batallas, sino de corrupción y diplomacia. El oro era su arma favorita y funcionaba mejor que cualquier falange. La noche en que nació Alejandro, en el año 356 a.C., Filipo recibió 3 noticias simultáneas. Su general Parmenión había ganado una gran batalla. Su caballo había vencido en los Juegos Olímpicos y su hijo había nacido. Según Plutarco, rezó para que los dioses le enviaran algo pequeño que desear, porque la fortuna rara vez permite tanta perfección. Spoiler, no iba a poder quejarse. Mientras tanto, en Atenas, una sola voz advertía lo que nadie quería oír. Demóstenes, en sus Filípicas a partir del 351 a.C., insistía en que aquel rey del norte no era una molestia periférica, sino una amenaza existencial. Su argumento era devastador en su simplicidad. La cuestión no era lo que Filipo había hecho, sino lo que Atenas había dejado de hacer. Hoy lo decía un hombre que ni siquiera consideraba a los macedonios plenamente griegos. El propio Demóstenes llamaba a Filipo un bárbaro. Nadie escuchó, nadie quiso escuchar. Si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no tiene buena pinta. Suscríbete, porque lo que viene ahora es lo más brutal de toda la historia. Y lo que vino fue Queronea, 2 de agosto del año 338 a.C. Un campo abierto en Beocia, bajo el sol del verano griego. Los 2 ejércitos se miran desde lados opuestos de la llanura. Filipo ha traído 30.000 soldados de infantería y 2.000 de caballería. La coalición griega, atenienses, tebanos, corintios y otros que por primera vez en décadas han dejado de pelear entre sí. Ha reunido 35.000 hombres. Los griegos tienen ventaja numérica. No va a importar. En el ala izquierda macedónica, un joven de 18 años comanda la caballería. Es su primera gran batalla. Se llama Alejandro. Frente a él, ocupando la posición de honor en el flanco derecho griego, está la banda sagrada de Tebas, 300 hombres, 150 parejas de amantes, entrenados para luchar juntos y para no abandonar jamás al otro. Llevan 33 años sin conocer la derrota, desde el 371 hasta ese día de agosto. Son lo mejor que Grecia ha producido. La batalla comienza. Filipo ejecuta una retirada fingida en su ala derecha. Los atenienses muerden el cebo y se adelantan, rompiendo la cohesión de la línea. Un hueco se abre en el centro griego. Alejandro lanza la caballería en ese hueco. La línea se quiebra. Las polis empiezan a ceder, una tras otra. Pero la banda sagrada no se mueve, o no retrocede, no se rinde. Cuando la línea griega se desmorona a su alrededor, los 300 se quedan exactamente donde están. Mueren donde están. En 1879, arqueólogos que excavaban el campo de Queronea encontraron una fosa común bajo el monumento del León de Queronea. 254 esqueletos, cada uno orientado hacia adelante, hacia la posición del enemigo. Ninguno de espaldas, ninguno en posición de huida. 21 siglos después de la batalla, la arqueología confirmó lo que Plutarco había escrito. Ni uno solo había intentado escapar. Plutarco relata que después de la batalla, Filipo caminó entre los 300 cuerpos, todos de frente. A mí dijo, que mueran miserablemente quienes sospechen que estos hombres hicieron o sufrieron algo vergonzoso. Plutarco también registra que Filipo lloró. El hombre que acababa de destruir la libertad griega lloró por los hombres que murieron defendiéndola. Hay que detenerse aquí un momento, porque esto no fue solo una derrota militar. La última resistencia unificada de Grecia murió en ese campo.
Cada polis que pasó el siglo anterior peleando contra las demás, en lugar de unirse, había contribuido a este momento exacto. Cada alianza rota, cada guerra entre hermanos, cada oportunidad desperdiciada, todo desembocó aquí, en Beocia, bajo los cuerpos de 300 hombres que sí entendieron lo que significaba no rendirse. Eso es lo que hace la jamartia en las tragedias griegas. El defecto fatal del protagonista. No te mata un enemigo exterior. Te mata tu propio defecto, amplificado una y otra vez, hasta que ya no hay salida. La libertad griega había muerto en un campo de Beocia, pero Grecia aún tenía un último acto que completar, el más amargo de todos. Filipo II fue asesinado por Pausanias de Orestis durante la celebración de la boda de su propia hija en el año 336 a.C. Demóstenes, que estaba de luto por la muerte reciente de su hija, celebró públicamente. Se vistió de blanco. Por un instante, pareció que algo podía cambiar. Alejandro tenía 20 años. Un año después, destruyó Tebas. 6.000 muertos, 30.000 esclavizados. Solo se respetó la casa del poeta Píndaro. Hasta en la destrucción, Grecia no podía evitar ser Grecia. Octubre del año 322 a.C. Después de la batalla de Cranón, Atenas pierde su independencia de forma definitiva. Antípatro impone una oligarquía promacedónica y establece un requisito de propiedad mínimo de 2.000 dracmas para poder votar. De un día para otro, más de 12.000 atenienses pierden el derecho al voto. La primera democracia del mundo fue abolida con una cifra contable. Demóstenes huye. Llega a la isla de Calauria. Se refugia en el templo de Poseidón. El agente de Antípatro, Arquias, rodea el templo con sus hombres. Demóstenes pide tiempo para escribir una última carta. Escribe unas pocas palabras. Se lleva a la boca su estilete de plomo, que ha mantenido empapado en veneno. Sus últimas palabras a Arquias, según Plutarco. Ahora haré el papel de Sófocles. Oh Poseidón, nunca traicionaré tu templo mientras viva. Se cubre la cabeza con su manto. Cía se apoya contra una columna y muere antes de que puedan tocarlo. Tenía 62 años. Había tenido razón sobre absolutamente todo. Había sido ignorado sobre absolutamente todo. En eso también era perfectamente griego. Durante el siglo y medio que siguió, Grecia existió como un eco de sí misma. Las guerras entre los sucesores de Alejandro convirtieron la península en campo de batalla ajeno. Las polis conservaban sus templos, sus festivales, sus asambleas, pero el poder real había emigrado a Antioquía, a Alejandría, a Pella. Grecia seguía siendo admirada, ya no era temida, y cuando Roma finalmente miró hacia el este, lo que encontró no fue un rival. Fue una civilización que ya había perdido la capacidad de defenderse. El último capítulo fue el más físico. En el año 146 a.C., el cónsul romano Lucio Mumio derrota a la Liga Aquea. Corinto, la ciudad más rica de Grecia, la misma cuyas flautas habían sonado en la demolición de las murallas de Atenas 2 siglos y medio antes, es destruida por completo. Todos los hombres ejecutados, mujeres y niños vendidos como esclavos, unas 150.000 personas. Polibio, que fue testigo ocular, dejó un detalle que no se olvida. En mis días vi pinturas tiradas en el suelo, con soldados romanos jugando a los dados encima de ellas. Y Plinio registró otro. Mumio advirtió a los transportistas de obras de arte que si rompían algo, tendrían que reemplazarlo con una pieza de igual calidad. Plinio lo cuenta como evidencia de ignorancia cultural. Mumio no entendía que esas obras eran irreemplazables. Roma se quedó con los objetos sin comprender su valor. Ese mismo año, y 146 a.C., Roma también destruyó Cartago. 2 civilizaciones borradas en un solo año calendario, y sin embargo, aquí es donde la historia hace algo que ninguna tragedia griega permite: el giro que nadie vio venir. Horacio, poeta romano,
lo resumió en una sola línea que lleva 2000 años siendo verdad. Graecia capta ferum victorem cepit. Grecia, conquistada, conquistó a su feroz vencedor. La aristocracia romana educó a sus hijos en griego. Construyó arquitectura griega. Adoptó dioses griegos con nombres romanos. Preservó textos griegos que de otro modo se habrían perdido. La civilización que Roma destruyó políticamente se convirtió en la base de todo lo que Roma era culturalmente. Y el alcance va mucho más allá de Roma. Aristóteles, que vivió entre el 384 y el 322 a.C., contemporáneo exacto de toda la catástrofe, fundó la biología, la zoología, la lógica formal, la poética, la retórica y la ética como disciplinas sistemáticas. Sus obras fueron preservadas por traductores árabes durante la Edad Media, cuando Europa las había olvidado casi por completo. Cuando regresaron a Europa en el siglo XII, detonaron la revolución escolástica y, eventualmente, el método científico. Cuando Newton formuló sus leyes, estaba respondiendo a Aristóteles. La física moderna tiene una dirección en el Liceo de Atenas, siglo IV a.C. Pero no fueron solo ideas, fueron instituciones vivas. El juramento hipocrático tiene 2400 años, y los médicos del mundo siguen recitándolo. El diálogo de Melos, aquellas palabras que Atenas usó para justificar la destrucción de una isla neutral, hoy es lectura obligatoria en las escuelas de relaciones internacionales de todo el planeta. Se estudia para explicar la política exterior de Estados Unidos, de Rusia, de China. Y cada juzgado, cada parlamento, cada edificio diseñado para comunicar justicia utiliza columnas griegas. Las del Capitolio de Washington son una cita directa de una civilización que terminó en el 146 a.C. Incluso Corinto, la ciudad que Mumio arrasó por completo, fue refundada por Julio César 102 años después. Una colonia romana en el 44 a.C., el mismo año de su asesinato. La Corinto de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento no era la antigua ciudad griega, era una ciudad romana, levantada sobre ruinas griegas. La ciudad del apóstol Pablo es literalmente la ciudad de Mumio, construida sobre los huesos de la ciudad de Pericles. Polibio vio soldados romanos jugando a los dados encima de las pinturas griegas. Hoy, estudiantes de todo el mundo estudian a Polibio. El león de Queronea sigue en pie. 23 siglos después, sigue mirando hacia el mismo campo donde cayeron los 300. Y entonces la pregunta que queda suspendida en el aire no es por qué cayó Grecia. Esa ya la respondimos. La pregunta es cuánto de ese guión reconocemos hoy. ¿Cuántas potencias actuales muestran los mismos síntomas que mostraban las polis griegas? La incapacidad de unirse frente a una amenaza común. La brillantez intelectual que no se traduce en sabiduría política. Los sistemas democráticos que sirven a los intereses de quienes ya tienen el poder. La pregunta no es por qué cayeron. La pregunta es cuánto de ese guión reconocemos. Año 404 a.C. Las flautas siguen sonando. Las piedras siguen cayendo. Pero ahora sabes cosas que hace 25 minutos no sabías. Los aliados que bailan en la demolición, entre ellos los corintios. Su ciudad será borrada del mapa en el 146 a.C. Lisandro, que ordenó la música. Esparta quedará destruida en Leuctra 33 años después. Filipo, que los derrotó a todos, asesinado en una boda. Alejandro, que conquistó el mundo conocido, muerto a los 32 años en Babilonia. Roma, que absorbió todo, eventualmente también cayó. Las flautas tocaban, las piedras caían. Y lo que se construyó encima de esas ruinas lleva tu nombre. Democracia, filosofía, teatro, geometría, medicina, todo eso, todo griego. Eso no lo destruye nadie. Si llegaste hasta aquí, ya sabes qué hacer. Suscríbete y nos vemos en el próximo.